A veces, las historias que más nos asustan no son las que inventamos, sino las que la gente cuenta en voz baja, con miedo en los ojos, como si el solo hecho de recordarlas pudiera traer mala suerte. En los pueblos donde la niebla se pega a la tierra y el viento arrastra secretos antiguos, todavía hay quienes saben que no todo tiene explicación. Hay lugares donde lo que no se ve tiene más poder que lo visible, donde el respeto y el miedo caminan juntos por las mismas calles. Esta es una de esas historias. Una historia que pasó de verdad, según cuentan los que estuvieron ahí, los que vieron y callaron, porque hay cosas que es mejor no repetir. Santiago era un hombre simple de un pueblito cerca de Catemaco, en Veracruz. Trabajaba en el campo, en las tierras que había heredado de su padre, y vivía con su esposa María y sus 2 hijos en una casa humilde a la orilla del pueblo. Era un hombre bueno, de esos que saludan a todos, que van a misa los domingos y que no se meten en problemas. Pero la vida a veces te pone pruebas que no pediste, y a Santiago le llegó la suya cuando empezaron los problemas en su casa. Primero fue su hijo mayor, Antonio, que empezó a tener pesadillas terribles. El niño despertaba gritando en las noches, sudando frío, diciendo que veía sombras en su cuarto, figuras que lo miraban desde las esquinas. María pensó que eran solo sueños de niño, cosas de la edad. Pero con el paso de las semanas Antonio empezó a enfermarse. No quería comer, se quedaba mirando la pared durante horas y cuando le hablaban era como si no escuchara. Los doctores del pueblo no encontraban nada malo en él. Le daban medicinas, pero nada servía. El niño se iba apagando poco a poco. Luego le tocó a la niña, Lupita. Ella empezó a tener fiebres muy altas que aparecían de la nada, sin razón. Los doctores tampoco podían explicarlo. La fiebre subía y bajaba sin control, y la niña lloraba diciendo que sentía que algo la jalaba de los pies por las noches, que manos frías la tocaban cuando apagaban la luz. María se desesperó. Era una madre que veía a sus hijos sufrir y no podía hacer nada. Santiago tampoco dormía ya. Se pasaba las noches vigilando a los niños, rezando en voz baja, pidiendo a Dios que los protegiera. Pero las cosas no mejoraron, al contrario, empeoraron. Una noche, Santiago despertó porque escuchó un ruido extraño en la cocina. Cuando bajó, encontró todos los platos rotos en el piso, como si alguien los hubiera tirado con fuerza. Las ventanas estaban cerradas, nadie había entrado. María empezó a escuchar voces en la casa, susurros que venían de ningún lugar, que decían cosas que no podía entender. Los vecinos empezaron a hablar. Algunos decían que la familia estaba maldita, otros que alguien les había hecho un trabajo, una brujería. En esos pueblos la gente sabe que esas cosas pasan, que hay personas con conocimientos oscuros que pueden hacer daño desde lejos. Santiago no quería creer en eso. Él era un hombre de fe, iba a la iglesia, confiaba en Dios. Pero cuando vio que sus hijos seguían empeorando, cuando vio el miedo en los ojos de su esposa, supo que tenía que hacer algo. Una tarde, después de terminar el trabajo en el campo, se acercó a don Ramiro, un hombre mayor del pueblo que había vivido toda su vida ahí y que sabía de todo. Don Ramiro lo escuchó con atención mientras Santiago le contaba todo lo que estaba pasando. El viejo asintió despacio, con una mirada seria, como si ya supiera lo que iba a decir antes de que Santiago terminara de hablar. «Tienes que ir a Catemaco», le dijo don Ramiro en voz baja, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie más escuchaba. «Allá hay un hombre que puede ayudarte. Le dicen el brujo mayor. Es el único que puede quitar lo que te están haciendo». Santiago sintió un escalofrío. Había escuchado hablar de Catemaco toda su vida, de ese lugar donde se reunían los brujos, donde la gente iba cuando tenía problemas que la medicina no podía curar. Pero nunca pensó que él tendría que ir ahí. La idea lo asustaba, pero el amor por sus hijos era más grande que su miedo. «¿Y dónde lo encuentro?», preguntó Santiago con la voz quebrada. «Llegas al pueblo y preguntas», dijo don Ramiro. «Todos saben quién es. Pero escúchame bien, Santiago. Cuando vayas allá, no hagas preguntas de más. Haz lo que él te diga y nada más. Ese hombre tiene poder, un poder que no entendemos. Respétalo y tal vez pueda salvarte,
Santiago volvió a su casa esa noche con un peso enorme en el pecho. Le contó a María lo que don Ramiro le había dicho. Ella lloró, pero sabía que no había otra opción. Al día siguiente, muy temprano, Santiago tomó un autobús hacia Catemaco. Dejó a su familia con la promesa de que volvería con una solución. El viaje fue largo. Santiago iba callado mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba. Las montañas se hacían más verdes, la niebla más espesa. Cuando llegó a Catemaco ya estaba oscureciendo. El pueblo era diferente a cualquier otro lugar que hubiera visto. Las calles estaban llenas de locales con velas de colores, hierbas colgadas en las puertas, figuras extrañas talladas en madera. El aire olía a incienso y a algo más, algo que no podía identificar, algo antiguo. Santiago se acercó a una señora que vendía flores en la esquina y le preguntó por el brujo mayor. La mujer lo miró de arriba a abajo, como midiendo si podía confiar en él, y luego señaló con la cabeza hacia una calle oscura al final del pueblo. «Sigue ese camino hasta que veas una casa roja con una puerta negra», dijo la mujer. «Ahí vive. Pero ten cuidado, hijo. No todos los que entran a esa casa salen siendo los mismos». Santiago agradeció y caminó hacia donde la mujer había señalado. El camino era de tierra, y mientras más avanzaba, menos gente había en la calle. Las casas se veían más viejas, más abandonadas. Al final del camino, tal como la mujer había dicho, había una casa roja con una puerta negra. La pintura estaba desgastada, y en la puerta había símbolos dibujados con tiza blanca que Santiago no reconoció. Se quedó parado frente a la puerta durante un largo rato, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Pensó en sus hijos, en María, en lo mucho que los necesitaba sanos. Eso le dio el valor para tocar. El sonido de sus nudillos contra la madera resonó en el silencio de la noche. Esperó. Nadie contestó. Tocó de nuevo, más fuerte esta vez. La puerta se abrió sola, con un chirrido que le puso la piel de gallina. Desde adentro salía una luz tenue de velas y un olor fuerte a hierbas quemadas. Santiago entró despacio, con las piernas temblando. La casa estaba en penumbras. Había velas por todos lados, fotos de personas clavadas en las paredes, frascos con líquidos de colores, animales disecados colgando del techo. En el centro de la sala, sentado en una silla de madera, había un hombre. Era un hombre mayor, con el pelo largo y blanco, la piel morena y arrugada como cuero viejo. Vestía de negro, con un collar de huesos y piedras rojas al cuello. Sus ojos eran lo más impresionante, ojos oscuros que parecían ver a través de Santiago, como si pudieran leer cada pensamiento, cada miedo que llevaba dentro. «Ya sabía que venías», dijo el hombre con una voz profunda, ronca, que llenó toda la habitación. «Siéntate». Santiago obedeció sin decir palabra. Se sentó en una silla frente al brujo mayor, con las manos sudando y el corazón a punto de salirse del pecho. «Tus hijos están enfermos», dijo el brujo sin que Santiago hubiera dicho nada todavía. «No es enfermedad del cuerpo, es algo más oscuro. Alguien te hizo daño, alguien que te tiene envidia, que quiere verte sufrir». Santiago sintió que el mundo se le venía encima. «¿Quién?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quién me está haciendo esto?». El brujo mayor cerró los ojos y empezó a murmurar palabras en un idioma que Santiago no entendía. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el murmullo del brujo y el crepitar de las velas. Finalmente, el hombre abrió los ojos y lo miró fijamente. «Alguien cercano», dijo. «Alguien de tu pueblo. Una mujer que perdió lo que más quería y ahora quiere que tú también pierdas lo tuyo». Santiago no podía creerlo. ¿Quién podría odiarlo tanto? Él nunca le había hecho mal a nadie. «Puedo quitarte eso», continuó el brujo mayor. «Pero tiene un precio. Todo tiene un precio». Santiago tragó saliva. «Lo que sea, daré lo que sea por mis hijos». El brujo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que hizo que Santiago sintiera frío hasta en los huesos. «No sabes lo que dices», murmuró el hombre. «Pero así es siempre. Vienes desesperado, sin entender que algunas puertas es mejor no abrirlas.
El brujo mayor se levantó de su silla y caminó hacia una mesa llena de frascos y bolsas con hierbas. Tomó varios ingredientes, cosas que Santiago no reconoció, y empezó a mezclarlos en un recipiente de barro, mientras murmuraba en voz baja. El olor que salía de esa mezcla era horrible. Hacía que Santiago quisiera vomitar, pero se aguantó. Después de varios minutos, el brujo vertió el contenido en una botella pequeña de vidrio oscuro y se la entregó. «Dale esto a tus hijos», dijo. «Una cucharada a cada uno antes de dormir durante 3 noches. La enfermedad se irá, pero recuerda, todo tiene consecuencias». «¿Qué consecuencias?», preguntó Santiago mirando la botella con desconfianza. «Eso lo descubrirás a su tiempo», respondió el brujo. «Ahora vete y trae lo que te pida cuando vuelva a llamarte». Santiago quiso preguntar más. Quiso entender. Pero el brujo mayor ya le había dado la espalda. La conversación había terminado. Santiago salió de esa casa con la botella apretada en la mano, sintiendo que acababa de hacer un trato del que no sabía nada. El camino de regreso a su pueblo se le hizo eterno. No podía dejar de pensar en las palabras del brujo, en esa sonrisa que le había dado escalofríos. Cuando llegó a su casa ya era de madrugada. María lo esperaba despierta con los ojos hinchados de tanto llorar. Los niños estaban peor. Antonio ya no hablaba, solo gemía en su cama, y Lupita tenía una fiebre tan alta que su piel quemaba al tocarla. «¿Qué te dijo?», preguntó María con desesperación. Santiago le mostró la botella y le contó lo que el brujo le había dicho. María lo miró con miedo, pero asintió. No había otra opción. Esa misma noche, le dieron la primera cucharada a cada niño. El líquido era oscuro y espeso, y los niños hicieron gestos de asco al tragarlo, pero se lo tomaron. La primera noche no pasó nada. Santiago y María se quedaron despiertos, vigilando, esperando algún cambio. Pero los niños siguieron igual. La segunda noche, algo empezó a cambiar. Antonio dejó de gemir. Su respiración se calmó, y por primera vez en semanas durmió tranquilo. La fiebre de Lupita bajó un poco. María lloró de alivio. Santiago sintió que tal vez todo saldría bien. La tercera noche, después de darles la última cucharada, los niños durmieron profundamente. A la mañana siguiente despertaron como si nada hubiera pasado. Antonio sonreía, pedía desayuno, quería salir a jugar. Lupita cantaba mientras se peinaba. Era como si los últimos meses de sufrimiento nunca hubieran existido. María abrazó a sus hijos llorando de felicidad, y Santiago sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. Pasaron las semanas y todo parecía volver a la normalidad. Los niños estaban sanos, la casa ya no tenía esos ruidos extraños, las sombras habían desaparecido. Santiago volvió al campo, a su trabajo, tratando de olvidar lo que había pasado en Catemaco. Quería creer que todo había terminado, que el precio que había mencionado el brujo no era real, que solo eran palabras para asustarlo. Pero una noche, 2 meses después, Santiago tuvo un sueño. En el sueño estaba de nuevo en la casa roja con la puerta negra. El brujo mayor estaba sentado en su silla, mirándolo con esos ojos oscuros que veían todo. «Es hora de pagar», decía el brujo en el sueño. «Ven mañana al mismo lugar. Solo. No traigas a nadie». Santiago despertó sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Miró a su lado y vio a María durmiendo tranquila. Por un momento pensó que solo había sido una pesadilla, nada más. Pero algo en su interior le decía que no era así, que el brujo de verdad lo estaba llamando. Durante todo el día siguiente Santiago estuvo inquieto. No podía concentrarse en el trabajo, no podía comer. María le preguntó qué le pasaba, pero él le dijo que solo estaba cansado. Cuando cayó la noche, supo que tenía que ir. Algo en él lo empujaba, una fuerza que no podía controlar. Le dijo a María que tenía que salir, que volvería pronto, y salió de la casa sin darle más explicaciones. Condujo durante horas hasta llegar a Catemaco. El pueblo estaba en silencio, las calles vacías. Caminó por el mismo camino de tierra hasta llegar a la Casa Roja. La puerta estaba abierta, como esperándolo. Entró y ahí estaba el brujo mayor. Exactamente como en su sueño,
sentado en la misma silla, con la misma mirada. «Siéntate», ordenó el hombre. Santiago obedeció, sintiendo las piernas temblar. «Tus hijos están bien», dijo el brujo. «La enfermedad se fue, pero ahora me debes algo. Un favor que yo elija cuando yo lo necesite. Eso fue el trato». «No hicimos ningún trato», protestó Santiago. «Usted solo dijo que todo tenía un precio, pero nunca me dijo cuál era». El brujo mayor se rió. Una risa seca que sonó como el crujir de huesos. ¿Crees que podías recibir sin dar? ¿Crees que la magia es gratis? Ahora me perteneces. Cuando yo te llame, vendrás. Cuando yo te pida algo, lo harás. No importa qué sea, ese es el precio». Santiago sintió que el mundo se le caía encima. «No, yo no acepté eso». «Sí lo hiciste», dijo el brujo levantándose de su silla y acercándose a él. «Desde el momento en que entraste a esta casa y aceptaste mi ayuda. Ahora vete. Te llamaré cuando te necesite». Santiago salió de esa casa temblando, con lágrimas en los ojos. Se subió a su camioneta y manejó de regreso a su pueblo, pero algo había cambiado en él. Sentía un peso en el pecho, una oscuridad que no se iba. Durante las siguientes semanas trató de vivir normalmente, de disfrutar a sus hijos sanos, de abrazar a María, pero no podía. Cada noche soñaba con el brujo, con esa casa, con esos ojos que lo miraban. Un mes después, volvió a tener el sueño. Esta vez el brujo le decía algo específico. «Necesito que me traigas algo. Ve al panteón de tu pueblo. En la tumba más antigua, la que está en la esquina del fondo, hay algo enterrado. Tráemelo». Santiago despertó gritando. María lo abrazó asustada preguntándole qué pasaba, pero él no podía explicarlo. ¿Cómo iba a decirle que estaba atado a un brujo? ¿Que había vendido algo de sí mismo sin saberlo? Pero la fuerza que sentía era cada vez más fuerte. Era como si algo lo jalara, como si no tuviera opción. Esa misma noche, cuando todos dormían, Santiago salió de su casa y caminó hasta el panteón del pueblo. El lugar estaba oscuro, lleno de niebla. Las lápidas viejas se veían como sombras amenazantes. Caminó hasta la esquina del fondo, tal como el brujo le había dicho, y encontró una tumba muy antigua, sin nombre, cubierta de musgo. Con las manos temblando empezó a cavar. La tierra estaba dura, pero siguió cavando como poseído. Después de lo que parecieron horas, sus manos tocaron algo. Era una caja de metal, oxidada y vieja. La sacó y la abrió. Adentro había huesos, huesos pequeños y un collar de piedras negras. Santiago sintió que iba a vomitar. Cerró la caja, la guardó en su mochila y salió corriendo del panteón. Al día siguiente, sin decirle nada a María, volvió a Catemaco. Entregó la caja al brujo mayor, quien la recibió con una sonrisa satisfecha. «Bien», dijo el brujo. «Muy bien, ahora vete. Te llamaré de nuevo cuando te necesite». Y así fue. Mes tras mes, el brujo mayor lo llamaba en sueños y le pedía cosas. A veces eran objetos extraños que tenía que conseguir. Otras veces eran tareas que no entendía, cosas que lo hacían sentir sucio, culpable. Santiago empezó a cambiar. Dejó de sonreír. Ya no jugaba con sus hijos. Evitaba la mirada de María. Dormía poco, porque tenía miedo de soñar, miedo de que el brujo volviera a llamarlo. Los vecinos empezaron a notar que algo andaba mal con él. Lo veían en el pueblo a medianoche, caminando solo, con la mirada perdida. Algunos decían que hablaba solo, que hacía cosas raras. Santiago sabía que estaba perdiendo la cabeza, pero no podía parar. El brujo tenía control sobre él, un control que no podía romper. Un día María lo confrontó. «¿Qué te pasa, Santiago? Ya no eres el mismo. ¿Qué te está pasando?» Santiago quiso contarle todo. Quiso liberarse, pero cuando abrió la boca para hablar, sintió una presión en el pecho tan fuerte que no pudo respirar. Era como si algo lo estrangulara desde adentro. Cayó al suelo, tosiendo, y cuando finalmente pudo respirar de nuevo, supo que no podía decir nada. El brujo no se lo permitía. Los años pasaron y Santiago se convirtió en una sombra de lo que había sido. Sus hijos crecieron sanos, pero él se fue apagando. Ya no era el hombre bueno que todos conocían. Se volvió amargado,
solitario. María intentó ayudarlo, llevarlo con doctores, con el sacerdote del pueblo, pero nada funcionaba. Nadie entendía qué le pasaba. Una noche, muchos años después de aquel primer viaje a Catemaco, Santiago tuvo un último sueño. El brujo mayor estaba sentado en su silla, pero ahora se veía diferente, más viejo, más cansado. «Ya casi termina tu tiempo», le dijo el brujo. «Pronto estarás libre, pero no de la forma que esperas». Santiago despertó con un dolor en el pecho. Era un dolor diferente, profundo, como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Se levantó de la cama, pero sus piernas no respondieron. Cayó al suelo. María despertó gritando, llamando a los niños. Llegó una ambulancia, pero ya era tarde. Santiago falleció esa madrugada, en el hospital del pueblo, rodeado de su familia. Los doctores dijeron que fue un ataque al corazón, algo natural en un hombre de su edad, pero María sabía que no era así. Ella había visto el terror en los ojos de su esposo durante todos esos años. Había sentido que algo oscuro lo perseguía. Después del entierro, María no pudo quitarse la sensación de que todo había sido su culpa, por haber aceptado esa medicina del brujo. Pero cuando vio a sus hijos vivos, sanos, crecidos, no supo si había valido la pena o no. Santiago había salvado a sus hijos, pero se había perdido a sí mismo en el proceso. Cuentan en el pueblo que a veces, en las noches de niebla, se ve a un hombre caminando por el camino que lleva a Catemaco. Un hombre que camina con la cabeza baja, arrastrando los pies, como si llevara un peso invisible. Dicen que es Santiago, que su alma nunca pudo descansar, que sigue atado al brujo mayor incluso después de la vida. Y dicen también que si lo ves, no debes mirarlo a los ojos, porque si lo haces, el brujo te verá a ti también, y entonces será tu turno de pagar un precio que nunca supiste que aceptaste. Hay cosas en este mundo que no entendemos, fuerzas que están más allá de nuestra comprensión, y hay decisiones que tomamos por amor, por desesperación, sin saber que nos cambiarán para siempre. Santiago solo quería salvar a sus hijos, pero al final descubrió que algunas puertas, una vez que se abren, nunca se pueden volver a cerrar. Continuamos. Hay lugares en este mundo donde la naturaleza guarda secretos que no están destinados a ser descubiertos. Sitios donde el agua no solo refleja el cielo, sino que oculta verdades antiguas en sus profundidades. La laguna de Catemaco en Veracruz es uno de esos lugares. Los habitantes locales no hablan mucho sobre lo que yace bajo su superficie, pero sus advertencias son claras. Cuando cae la noche, el agua no pertenece a los vivos. Esta historia no es producto de la imaginación. Es el relato de lo que sucedió una noche de julio, cuando un grupo de personas decidió ignorar esas advertencias. Lo que viene a continuación se basa en los testimonios de quienes estuvieron cerca, en los informes que se intentaron mantener en silencio y en las últimas grabaciones de teléfono que se recuperaron días después. Todo comenzó con Marcos, un joven de 25 años originario de Córdoba. Marcos había organizado el viaje con sus amigos como una forma de escapar de la rutina. Eran 6 en total: él, su novia Andrea, su primo Daniel y 3 amigos más que habían conocido en la universidad: Laura, Roberto y Sofía. Todos tenían entre 23 y 28 años, todos buscaban aventura, y ninguno tomaba en serio las supersticiones. Llegaron a Catemaco un viernes por la tarde. El pueblo los recibió con su ambiente tranquilo y místico. Marcos había reservado una cabaña cerca de la laguna, un lugar apartado donde podían estar solos y disfrutar del paisaje sin interrupciones. Desde el primer momento, la dueña de la cabaña, una mujer mayor llamada Esperanza, les advirtió sobre la laguna. Sus palabras fueron claras y directas, sin dramatismo pero con firmeza absoluta. No se metan al agua cuando oscurezca, jamás. La laguna no perdona a quien no respeta sus horas. Los chicos asintieron educadamente, pero en cuanto la mujer se fue, comenzaron las bromas. Daniel fue el primero en reírse, diciendo que seguramente era un truco para mantener el misterio del lugar. Andrea comentó que probablemente había cocodrilos o algo así.
Marcos, aunque sintió un pequeño escalofrío al escuchar las palabras de esperanza, no quiso parecer asustadizo frente a sus amigos. Pasaron el resto de la tarde explorando el pueblo, comiendo en un restaurante local y comprando algunas cervezas para la noche. Cuando regresaron a la cabaña, el sol ya comenzaba a esconderse tras las montañas que rodeaban la laguna. El cielo se pintó de naranjas y morados, y el agua adquirió un tono oscuro y espeso que parecía tragarse la luz. Fue idea de Roberto lanzarse al agua. Él siempre había sido el más atrevido del grupo. Eran casi las 8 de la noche cuando sugirió que todos se metieran a nadar. La temperatura era perfecta, dijo, y la laguna se veía tranquila y tentadora. Laura fue la primera en dudar. Ella había notado que no había absolutamente nadie más en el agua, ni siquiera pescadores en sus lanchas. Pero Roberto la convenció diciendo que no pasaría nada, que solo serían unos minutos. Marcos también tenía sus reservas, pero no quería arruinar el ambiente. Andrea ya se estaba poniendo el traje de baño, emocionada con la idea. Al final, Marcos cedió. Se dijo a sí mismo que eran solo historias, que la gente del pueblo exageraba. Entraron al agua justo cuando las últimas luces del día se apagaban por completo. La laguna estaba más fría de lo que esperaban, y la oscuridad que los rodeaba era casi total. Solo la luz de la cabaña a unos 50 metros de distancia les permitía verse entre ellos. Al principio todo parecía normal. Se salpicaban agua, reían, hacían bromas. Roberto nadaba más lejos que los demás. Laura se quedaba cerca de la orilla, todavía incómoda pero intentando relajarse. Andrea flotaba de espaldas, mirando las estrellas. Fue Sofía quien lo escuchó primero. Un susurro, tan suave que al principio pensó que era el viento rozando la superficie del agua, pero luego lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. Era una voz que venía de abajo, desde las profundidades, y esa voz pronunció su nombre, Sofía. Se quedó paralizada en medio del agua, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Miró a su alrededor buscando a sus amigos, pensando que alguno le estaba jugando una broma pesada. Pero todos estaban lejos, nadando, riendo, sin prestarle atención. Sofía, baja. Esta vez no había duda. La voz venía de abajo, suave, casi dulce, pero con algo profundamente perturbador en su tono, como si alguien estuviera justo debajo de ella, observándola a través del agua negra. Sofía comenzó a nadar rápidamente hacia la orilla, el pánico apoderándose de ella. Sus brazadas eran torpes, desesperadas. Cuando sus pies tocaron el fondo lodoso, salió corriendo del agua sin mirar atrás. Los demás la vieron salir así y pensaron que se había asustado por algo sin importancia. Daniel gritó desde el agua, preguntándole qué pasaba. Ella solo señalaba hacia la laguna, temblando, incapaz de formar palabras coherentes. Marcos nadó hacia ella para ver si estaba bien. Sofía lo agarró del brazo con fuerza, sus uñas clavándose en su piel. Escuché algo, una voz, decía mi nombre. Marcos intentó calmarla, diciéndole que probablemente fue el eco del agua o su imaginación. Pero cuando miró hacia la laguna, sintió un peso extraño en el pecho, como si algo lo estuviera observando desde las profundidades. Fue entonces cuando Laura también lo escuchó. Laura, no te vayas, quédate con nosotros. Su rostro se puso pálido. Comenzó a nadar hacia la orilla, pero algo la jaló del pie. Un tirón fuerte, repentino. Gritó tragando agua. Sus brazos se agitaban desesperadamente mientras algo la arrastraba hacia abajo. Roberto fue el primero en reaccionar. Nadó hacia ella con todas sus fuerzas. Logró agarrarla de la mano justo antes de que desapareciera completamente. Jaló con fuerza, y lo que fuera que la tenía finalmente la soltó. Laura salió del agua tosiendo, llorando, con marcas rojas alrededor de su tobillo como si manos invisibles la hubieran sujetado. Todos salieron del agua en ese momento. Corrieron hacia la cabaña sin hablar, sin mirar atrás. Una vez adentro, cerraron todas las puertas y ventanas. Laura no dejaba de llorar, mostrándoles las marcas en su pierna. No eran rasguños de ramas ni picaduras. Eran huellas de dedos. Nadie durmió esa noche. Se quedaron todos en la sala principal de la cabaña, con todas las luces encendidas,
mirándose entre ellos sin saber qué decir. Laura había dejado de llorar, pero seguía temblando, envuelta en una manta mientras Andrea le sostenía la mano. Las marcas en su tobillo se habían vuelto más oscuras, como moretones profundos que formaban la silueta clara de dedos largos y delgados. Roberto intentó racionalizar lo sucedido. Tal vez había sido un pez grande, dijo, o alguna planta acuática que se enredó en su pierna, pero nadie le creyó, ni siquiera él mismo. Todos habían escuchado los susurros, todos habían sentido que algo estaba mal en esa agua. Marcos propuso que se fueran al amanecer, que empacaran todo y regresaran a casa. Daniel estuvo de acuerdo inmediatamente, pero cuando Sofía intentó llamar, descubrió que no había señal en ninguno de sus teléfonos. Era extraño porque durante el día todos habían tenido cobertura perfecta. Roberto se acercó a la ventana y miró hacia la laguna. La superficie estaba completamente quieta, como un espejo negro que reflejaba la luna. No había viento, no había sonidos. Ni siquiera se escuchaban los insectos nocturnos. Fue entonces cuando vio algo que hizo que se le helara la sangre. Había figuras en el agua, siluetas humanas apenas visibles bajo la superficie, flotando inmóviles cerca de la orilla. Eran varias, tal vez una docena, todas mirando hacia la cabaña. No se movían, solo observaban. Roberto retrocedió de la ventana tan rápido que tropezó con una silla. Los demás le preguntaron qué había visto, pero él no podía hablar. Solo señalaba hacia afuera con el dedo tembloroso. Cuando Marcos se asomó, las figuras habían desaparecido. El agua estaba vacía otra vez, tranquila y silenciosa. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Se turnaban para vigilar por las ventanas, aunque ninguno quería hacerlo realmente. Andrea revisaba constantemente su teléfono esperando que volviera la señal, pero la pantalla seguía mostrando las mismas barras vacías. Daniel había encontrado un cuchillo de cocina y lo mantenía en su regazo, aunque todos sabían que no serviría de nada contra lo que fuera que estaba allá afuera. Alrededor de las 3 de la mañana, escucharon el primer golpe en la puerta. No era fuerte, solo un toque suave, casi cortés, como si alguien estuviera pidiendo permiso para entrar. Todos se quedaron congelados, mirando la puerta de madera. El golpe se repitió. 3 toques lentos y deliberados. Luego una voz. La misma voz suave que habían escuchado en el agua. «Déjenos entrar, hace frío aquí afuera, por favor». Era la voz de una mujer joven. Sonaba cansada, triste. Casi los convencía de abrir. Pero había algo más en ese tono. Algo vacío y falso que hacía que cada palabra sonara como una mentira. Marcos les hizo señas a todos para que guardaran silencio. Nadie debía responder. Nadie debía moverse. La voz continuó durante varios minutos suplicando, prometiendo que no les haría daño. Luego cambió. Se volvió más profunda, más ronca. «Los conocemos, los vimos llegar, la laguna siempre ve todo». Andrea se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes. Ya no eran corteses, eran demandantes, violentos. La madera comenzó a crujir bajo la presión. Las ventanas empezaron a temblar como si algo las empujara desde afuera. Fue entonces cuando se cortó la luz. La oscuridad que los envolvió era absoluta. Andrea gritó. Alguien tropezó con los muebles. Marcos buscaba a tientas su teléfono para usar la linterna, pero cuando lo encontró y lo encendió, la batería marcaba 0%, a pesar de que había estado completamente cargado. En la oscuridad escucharon pasos mojados dentro de la cabaña, el sonido inconfundible de pies descalzos caminando sobre el piso de madera, dejando charcos de agua a su paso. No venían de la puerta, venían de todas direcciones, como si varias personas hubieran entrado al mismo tiempo, rodeándolos. Los susurros comenzaron de nuevo, pero ahora estaban dentro con ellos. Voces que venían de rincones oscuros que se acercaban cada vez más. Decían sus nombres una y otra vez, mezclados con palabras en un idioma que no podían entender. Un idioma antiguo que sonaba como el agua arrastrándose sobre piedras. Sofía fue la primera en correr. Salió por la puerta trasera sin pensarlo, impulsada por el pánico puro.
Marcos gritó su nombre, pero ella ya estaba afuera, corriendo hacia donde creía que estaba el camino de salida. Los demás la siguieron, porque quedarse adentro parecía peor que enfrentar lo que hubiera afuera. La niebla había aparecido de la nada, tan espesa que apenas podían ver a 1 metro de distancia. Corrían sin dirección, tropezando con raíces y piedras, llamándose entre ellos para no separarse. Pero la niebla parecía tener vida propia, separándolos a pesar de sus esfuerzos. Daniel fue el primero en darse cuenta de que estaban corriendo en círculos. Había pasado junto al mismo árbol marcado 3 veces. No importaba hacia dónde corrieran, siempre terminaban en el mismo lugar. Y ese lugar estaba cada vez más cerca de la laguna. Podían escuchar el agua lamiendo la orilla, ese sonido suave pero hambriento. Roberto se detuvo de repente, jadeando. Había visto algo entre la niebla, una figura parada completamente inmóvil. Cuando la niebla se aclaró un poco, pudo ver que era Sofía. Estaba de espaldas a él, mirando hacia el agua, su cabello goteando como si acabara de salir de la laguna. Ella se dio vuelta lentamente. Roberto retrocedió dando un grito ahogado. La cara de Sofía estaba completamente pálida. Sus ojos eran blancos sin pupilas, y de su boca abierta salía agua turbia que no dejaba de fluir. «Ven con nosotros, el agua es cálida. El agua lo sabe todo». Roberto corrió en dirección opuesta, pero solo logró avanzar unos metros antes de sentir que el suelo bajo sus pies se volvía blando y húmedo. Había llegado a la orilla sin darse cuenta. Intentó retroceder, pero sus pies se hundían en el lodo como si algo los jalara hacia abajo. Las manos salieron del agua entonces, docenas de ellas, pálidas y arrugadas, con dedos largos que se estiraban hacia él. Lo agarraron de los tobillos, de las pantorrillas, jalándolo hacia la laguna con una fuerza imposible de resistir. Roberto luchó, arañó la tierra, gritó hasta que su voz se quebró, pero fue inútil. Las aguas lo tragaron en segundos. Uno por uno, la misma suerte alcanzó a los demás. Laura desapareció entre la niebla, y sus gritos se cortaron abruptamente cuando el agua la reclamó. Daniel trató de escalar un árbol para escapar, pero las ramas se quebraron bajo su peso, dejándolo caer directamente en la orilla donde las manos lo esperaban. Andrea corrió hasta que sus piernas no dieron más, pero la niebla siempre la guiaba de regreso a la laguna, donde finalmente tropezó y cayó al agua que la había estado llamando toda la noche. Marcos fue el último. Exhausto, aterrorizado, se encontró solo en la orilla mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. Por un momento pensó que lo había logrado, que había sobrevivido, pero entonces escuchó las voces de sus amigos llamándolo desde el agua. Sus voces sonaban felices, tranquilas, invitándolo a unirse a ellos. Cuando miró hacia la laguna, los vio a todos flotando bajo la superficie, mirándolo con esos ojos blancos y vacíos, con sus bocas abiertas dejando escapar burbujas. Marcos quiso correr, pero sus piernas no respondían. Sentía el frío del agua subiendo por sus pies aunque todavía estaba en tierra firme. La laguna lo estaba reclamando, lenta pero inevitablemente. Sus amigos seguían llamándolo, y parte de él quería ir con ellos, quería dejar de luchar, quería descansar en esas aguas oscuras que prometían paz. Cuando encontraron la cabaña días después, estaba vacía. Los teléfonos de los 6 jóvenes fueron recuperados del agua, todos con las baterías descargadas y las últimas búsquedas mostrando las mismas palabras. Ayuda Laguna Catemaco y no puedo salir. Los cuerpos nunca aparecieron. La laguna se los había quedado, como había hecho con tantos otros que ignoraron las advertencias. La señora Esperanza no se sorprendió cuando le dieron la noticia. Solo cerró los ojos y suspiró, como si ya supiera lo que había pasado. Esa noche, colocó 6 velas en la orilla de la laguna, una por cada alma perdida. Mientras las encendía, pudo ver las siluetas bajo el agua, flotando en silencio, esperando a los próximos visitantes que decidieran nadar cuando cayera la noche. La laguna de Catemaco sigue ahí, hermosa y tranquila durante el día, mortal cuando oscurece. Los lugareños todavía advierten a los turistas, pero siempre hay alguien que no escucha.
Alguien que piensa que las historias son solo supersticiones. Y cuando llega la noche, el agua sigue susurrando nombres, sigue llamando, sigue esperando. Porque la laguna nunca olvida y nunca deja ir a quienes reclama como suyos.